Hola, soy Mónica Gutiérrez, médica y primera dama de Río Negro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Creciendo con Propósito, un espacio para hablar de nuestro bienestar emocional y de cómo nosotros como comunidad podemos cuidarnos entre todos. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la salud mental. No es un tema distante, nos involucra a todos en cada etapa de la vida. ¿Cómo está la salud mental en Río Negro? ¿Qué tan alta es la demanda? ¿Qué apoyos existen? Y lo más importante, ¿cómo podemos acompañar a quienes atraviesan momentos emocionales complejos? Para esto hoy me acompaña una profesional a quien admiro profundamente por su serenidad, su conocimiento y su compromiso con las personas. La doctora Ana María Roldán Ospina, psiquiatra de profesión y cursa una maestría en terapia de tercera generación y hace parte del Centro de Salud Mental. ¿Cómo estás, doctora? Hola, doctora, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme y por tenerme acá, que estos espacios sean importantes para hablar de temas como la salud mental, que cada vez es más importante quitarle un poquito de tabú y estigma sobre esto. No, gracias por la aceptación y por estar aquí con nosotros. Vamos a divertirnos un rato aquí y vamos a aprender mucho también. Así es, muchas gracias. Doctora, desde tu experiencia, ¿cómo has visto el aumento de la demanda y los servicios de salud mental en el municipio de Río Negro? Bueno, en realidad eso es algo que se ve todos los días. Probablemente a mí me llegan ya los casos más complejos, pero yo creo que cada vez más personas se están dando cuenta de la importancia de la salud mental y están consultando. No necesariamente tienen que llegar directamente al psiquiatra, pero consultar con su médico de confianza, con enfermería, con psicología, y ellos eventualmente terminan derivando pues como al servicio de psiquiatría cuando es necesario. Me llegan todos los días casos diferentes, pacientes con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad. Lo de la salud mental no es algo de solamente una población, por ejemplo, de adultos. Eso se ve desde niños, adolescentes, incluso adultos mayores. Entonces, son enfermedades que pueden, presentarse en cualquier etapa de la vida, y también hay unas poblaciones como más predispuestas según las situaciones a las que estén expuestas o estén atravesando. Por ejemplo, madres durante el embarazo, cuando hay pérdidas o duelos, cuando hay factores estresantes externos como pérdida de trabajo, la situación de país, preocupaciones económicas. Entonces creo que todo lo que tenga que ver con salud mental es algo que nos puede pasar a cualquiera, seamos sanos desde lo físico o no, porque también tener enfermedades orgánicas es un factor de riesgo para presentar cualquier enfermedad de salud mental. Doc, para quienes nos escuchan, ¿qué significa para Río Negro que tengamos un centro especializado en salud mental en este momento? Bueno, es algo supremamente importante porque sabemos que en general todas las especialidades de medicina es difícil acceder como a los servicios, y psiquiatría no se queda detrás. Para que una persona pueda acceder a un servicio de psiquiatría o de neuropsicología, muchas veces a través de, de las EPS, toma un tiempo largo para que ellos puedan acceder como a esto, que eso se pasa como a sufrimiento como en el paciente. Sí. ¿Qué significa para nosotros? Que eso es una entrada muy grande para todos los rionegreros, porque tenemos atención especializada gratuita para todas las personas que vivan aquí en la ciudad, que tengan esa posibilidad de poder consultar, de poder tener seguimiento por psicología o por neuropsicología, y que se les pueda dar atención como a todo por lo que están pasando cuando se requiere ordenar medicamentos o tratamientos adicionales. Pero creo que es un paso importante hacia pues una ciudad también como más incluyente, que empecemos a pensar que salud no es solamente salud física, sino también salud mental, y si estamos bien desde lo físico y desde lo mental, también vamos a ser más productivos y vamos a poder rendir más y ser más funcionales. Claro que sí, Doc. Doc, y también hemos escuchado que ha habido un aumento en un 12% en la consulta de salud mental. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, en realidad eso es algo que se ve todos los días. Como lo decía ahorita, muchos casos de muchos pacientes
que consultan por síntomas que desde el principio pueden ser síntomas graves, pero como sociedad empezamos a minimizar esos síntomas, y yo lo veo en historias de niños y adolescentes que están atravesando trastornos depresivos o ansiosos, por ejemplo, de estar triste constantemente, de no estar rindiendo en el colegio, de que quieran estar durmiendo todo el día, de que empiecen a bajar, digamos, la parte como de la socialización, y que incluso eso lleve a conductas de riesgo, como pensamientos de querer morirse, de no querer estar más acá, de no querer involucrarse en las cosas que antes les gustan. En adultos también que están pensando que la salida es desconectarse o tener un intento de suicidio, suicidarse, que es, digamos, algo como de lo más grave. También cuidadores, que sé que ahorita vamos a hablar como de esto un poco, que están sintiéndose más cargados, sintiéndose culpables. Los temas en salud mental son enfermedades muy amplias, pero traen mucho sufrimiento no solamente para el paciente, sino que yo creo que también para la familia. Siempre le digo esto a mis pacientes y es como cuando uno tiene una gripa, pues finalmente es el paciente el que sufre la gripa y la familia está como pendiente, pero en enfermedades de salud mental creo que las familias terminan sufriendo tanto como el paciente y afecta tanto esa red de apoyo que incluso las familias también tienen que terminar consultando porque eso se les va saliendo de las manos. Entonces es algo que vemos todos los días, pero ahora que tenemos el acceso, pues podemos tener más herramientas para manejar como estas situaciones. Esa respuesta lo que nos abre el panorama es que la salud mental es fundamental y que con lo que tú dices, doctora, que tenemos este espacio de la clínica de salud mental, pues tenemos cómo atender a nuestros pacientes, a las personas que consultan, sabiendo que está ya en una alta demanda. Entonces me parece súper importante eso que nos cuentas, doctora. Claro. Muchas personas buscan ayuda, pero no siempre saben dónde empezar. Por eso quiero ser muy clara con esta información. En Río Negro existe una línea de 24 horas de atención en salud mental, el 310-387-21. Doctora, ¿en qué casos es apropiado llamar y qué ocurre cuando una persona o un familiar se comunica a esta línea? Bueno, esta línea de salud mental, como usted lo acaba de decir, doctora, está pues como disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. En semana está atendida por una psicóloga, en las noches está atendido por profesionales en atención prehospitalaria. Y digamos que es una línea que está abierta para todo lo relacionado con salud mental. Digamos que en esta línea se puede hacer como mucho de acercamiento cuando una persona está atravesando momentos difíciles de crisis en salud mental. Por ejemplo, pacientes con episodios depresivos, que están con ideas de muerte o ideación suicida, para las familias cuando están viendo estos cambios importantes en los familiares o en los acompañantes, o que por ejemplo tienen un intento de suicidio y no saben qué hacer, es como debo consultar, no debo consultar, cómo puedo contener a esta persona. También súper importante en estos pacientes que tienen trastornos psicóticos. Y acá yo creo que voy a entrar un poquito como a definir todo esto de trastornos psicóticos, que de pronto es una palabra un poco extraña. Digamos que los trastornos psicóticos son unos síntomas que pueden estar presentes en muchas enfermedades en salud mental. Las principales son esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar o cuando los pacientes están bajo efecto de consumo de sustancias psicoactivas, y son unos síntomas que hacen que el paciente esté, digamos, alejado de la realidad, no está consciente de todas sus acciones, ni lo que está diciendo, lo que está haciendo, y se caracteriza por episodios donde hay unos síntomas que nosotros llamamos positivos, que son alucinaciones, que pueden haber alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, que la persona esté viendo o escuchando cosas que no están siendo reales, pero que las personas alrededor están diciendo, bueno, esta persona con quién está hablando. También pueden haber ideas delirantes, que son ideas fijas, que no son modificables y que ellos las viven como reales y por eso les producen mucha angustia y mucho sufrimiento. Por ejemplo, de que los están vigilando, de que los están persiguiendo, que la misma familia los está envenenando. Entonces ellos toman acciones en relación con esa idea que tienen. Por ejemplo, me están vigilando, entonces voy y encierro la casa, no dejo salir a nadie, le pongo llave a todas las puertas, o me están envenenando, entonces no les voy a recibir absolutamente nada de comida.
pero también se acompaña de cambios en el comportamiento. Por ejemplo, pueden tener alguna tendencia en estos episodios a ser más irritables o más agresivos, desde la parte de la agresividad verbal, de gritar, de ponerse a pelear, o también desde la parte de la agresividad física, de dañar objetos, dañar enseres de la casa o incluso ser agresivo físicamente con otras personas. Pero hay que tener en cuenta que estas personas bajo estos episodios están enfermos y que no están, digamos, conscientes de la realidad que está pasando, que estos son signos de alarma para que las familias o los acompañantes llamen y consulten a la línea y que de ahí se les pueda redireccionar al mejor servicio. Si un paciente está atravesando estos síntomas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, delirios de persecución, que está hablando solo, que se está riendo solo, que está muy agresivo, también lo ideal es consultar a un servicio de urgencias, pero en un primer paso, si hay desconocimiento sobre, bueno, ¿y a dónde voy a consultar? Está la línea para que puedan ser como redireccionados. Pero qué tan importante eso que nos dices, doctora, que ya tenemos en Río Negro una línea que es 24/7, o sea, las 24 horas podemos llamar y si tenemos a alguien en la familia y lo encontramos en esa situación con esos síntomas, pues poderlos llevar y que nos puedan atender. Eso me parece maravilloso, doctora. Yo quisiera hablar, doc, de algo que me gusta mucho y me parece muy hermoso, es ese espacio del susurradero. Quiero que nos expliques qué es el susurradero. Bueno, los susurraderos es una estrategia de la Alcaldía de Río Negro en manos del equipo de salud mental. Es un grupo de psicólogos que atienden en la casa provincial y lo que hacen es hacer acompañamiento emocional en pacientes con crisis. Digamos que se sale un poquito de esto de los contextos de urgencias o emergencias, pero tener en cuenta que salud mental no es solamente la persona que tiene un trastorno y que tenga sí o sí que llegar a psiquiatría. Muchos podemos tener crisis en salud mental, por ejemplo, estoy triste porque me acabaron de despedir de un trabajo, porque acabo de terminar una relación de pareja, porque alguien muy cercano murió. No necesariamente todas las personas que consultan a psicología terminan en un servicio de psiquiatría, pero me parece importante porque esto es un espacio para ir, para conversar, para que me den estrategias de cómo sentirme mejor, de cómo hacer ese autocuidado en salud mental. Entonces ellos están disponibles para eso y, como les decía, es atendido por profesionales en psicología y ellos tienen todas las capacidades y todo el criterio para saber qué pacientes podemos hacer simplemente una contención emocional porque solamente estamos viviendo un momento de crisis, o de pronto eso va a ser como un problema un poquito como más a largo plazo y que tiene algunos criterios para ahí sí pedir apoyo a otros profesionales como psiquiatría, como neuropsicología, pero está abierto también pues como todas atención. Ellos están ubicados en la casa provincial y atienden de lunes a jueves. Creo, si no estoy mal, que los horarios son como de 7:30 a 11:30 y de 1:30 a 4:30 para que cualquier ciudadano se pueda acercar y conversar. Ay no, pero qué tan buenos esos espacios, doctora, Claro, tener esos espacios aquí en el centro de Río Negro, que nos podamos acercar, porque uno en la familia cuando tiene una persona que de pronto está cambiando su forma de ser o que uno los ve como raros y uno dirá, ¿será que es que está pasando por algo? ¿Tendrá algún problema? ¿O se quedan callados? ¿O se aíslan y uno no sabe qué hacer? Pues tener esos espacios que ellos puedan hablar y se puedan desahogar, eso es súper importante para todos nosotros y para la comunidad. Quisiera hablar también, Doc, sobre qué les dirías hoy a estas personas que están cuidando a un familiar o una pareja o un hijo que está atravesando una dificultad emocional, ya que pues nos hablaste cuáles son, digamos, las patologías o las patologías mentales como más prevalentes aquí en Oriente y en Río Negro, y hablaste más o menos describiendo los síntomas de cada patología. ¿Qué podríamos decirles a estas personas que están cuidando estos familiares, Doc? Desde la estrategia de cómo acercarse, yo creo que este también es un llamado de atención a las personas que estamos alrededor o que somos cuidadores de una u otra forma, y es como aprender a captar esas pequeñas señales que de pronto esa otra persona puede empezar a manifestar. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad, no nos deprimimos porque queramos llamar la atención, sino que es una enfermedad y se caracteriza por un estado de ánimo triste, constante, que dura más de 2 semanas seguidas, pero aparte del estado de ánimo triste hay otros síntomas, por ejemplo se altera la alimentación, la parte del sueño, pero también hay muchas
pensamientos relacionados con la depresión. Por ejemplo, yo no sirvo para nada, soy un estorbo para los demás, me siento inútil, yo no voy a ser capaz con esto. Y esto es importante entenderlo porque esa misma depresión hace que los pacientes se aíslen y no quieran hablar, no quieran pedir ayuda, porque es como, ¿yo qué voy a pedir ayuda si yo no sirvo para nada? ¿Quién va a querer ayudarme? Entonces, para la familia son estos pequeños cambios, por ejemplo, verlos que no están durmiendo bien, que no están comiendo bien, que están más callados de lo normal, que ya no están rindiendo igual, por ejemplo, que en el estudio empiezan a bajar el rendimiento académico cuando antes eran buenos estudiantes, que en el trabajo empiezan a tener llamados de atención, también empiezan a faltar porque la depresión produce muchos síntomas como fatiga, como cansancio, entonces les cuesta levantarse, también les cuesta mucho la parte del autocuidado, cosas que son tan básicas como levantarme, bañarme, arreglarme, maquillarme en las mujeres, empieza a ser algo que les cuesta mucho a los pacientes con depresión. Entonces es como, ojo, esta persona está cambiando, no tienen que saber el diagnóstico, pero es como esas pequeñas alarmas de ¿qué te está pasando? Veo que estás diferente, ¿en qué te puedo ayudar? Te veo, te está pasando algo. No necesariamente tiene que ser el diagnóstico final de depresión, pero sí que esté pasando por un momento difícil y que en ese momento sea muy importante para ellos recibir ese apoyo de alguien que sí se está dando cuenta de todos esos cambios. Ahí pues nos queda claro de que no tenemos que saber que es una depresión, sino estar pendientes como de esos cambios en la personalidad, en el comportamiento, en los hábitos de sueño, de alimentación. A mí como médico me han preguntado, por ejemplo, en alguna ocasión, que si un paciente depresivo llora todo el tiempo. ¿El paciente depresivo llora todo el tiempo o no, doctora? Para nada. Yo creo que en depresión, yo puedo parar aquí a 10 personas con el mismo diagnóstico de depresión y todos probablemente me van a contar que tienen síntomas diferentes. Y también esto del sufrimiento es algo muy subjetivo, es una experiencia también muy interna y uno desde afuera puede ver pacientes como, bueno, no pacientes, sino la familia, como, pero yo te veo normal, pero si yo te veo riéndote, no importa que la persona se ría o pueda llevar una vida medianamente normal, pero cuando uno empieza, digamos, a indagar y a escarbar y a buscar como todos esos síntomas están ahí como positivos. Un paciente con depresión no tiene que estar todo el día triste, llorando, tirado en la cama 2 semanas seguidas para uno llegar a hacer el diagnóstico. Entonces eso también es el llamado de atención a no solamente estar pendiente de esas señales, sino también hay veces preguntar, por lo mismo que ahorita hablábamos, que para ellos es muy difícil pedir ayuda. Entonces es como, aquí estoy si alguna vez me quieres contar algo, yo soy una fuente de apoyo, si me quieres contar, si quieres que te escuche, salgamos a tomar un café, salgamos a caminar, que esa también es una estrategia muy importante. Hace poquito, en octubre, se celebró el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio, y una de las estrategias más importantes es preguntar a una persona cuando está en una crisis emocional, cuando está atravesando, por ejemplo, un episodio depresivo. Preguntar específicamente sobre suicidio no aumenta el riesgo de que esa persona se vaya a suicidar, sino que abre la ventana a, ay, bueno, alguien me está preguntando esto, yo ya de entrada me siento muy culpable por tener esos pensamientos, pero no es tan horrible si alguien me lo está preguntando. Entonces también si vemos a alguien que está atravesando por un momento muy complejo y que lo vemos que no tiene como dónde, pues como más estrategias de afrontamiento, es como, ¿alguna vez has pensado en hacerte daño? Y si es así, buscar ayuda profesional, porque también como familiares o como acompañantes no tienen que saber todo. Yo creo que es simplemente ofrecer esa ayuda de aquí estoy, te puedo escuchar, pero también saber o pensar que yo no me las sé todas, pero sí puedo buscar ayuda. Entonces es como, yo creo que esto ya se está saliendo de las manos, es importante que consultemos, vamos, yo te ayudo, yo te acompaño a conseguir la cita, si quieres te acompaño, que son estrategias muy válidas y muy importantes para estas personas. Ahí nos queda claro que es como el interés que pongamos en la otra persona, ponernos en los zapatos de la otra persona, sea un familiar, sea un compañero de trabajo, sea alguien que conocemos y de pronto nosotros nos damos cuenta de alguna de esas cambios en su personalidad, en sus hábitos de vida. Entonces, pero ser empáticos y preocuparnos por esa persona, pues eso es lo que tú estás diciendo, me parece súper bien. Hablando de eso, porque está
el paciente que está sufriendo los cambios, pero también está el cuidador, ¿cierto? Y nos olvidamos a veces del cuidador. ¿Cómo pueden protegerse estas personas que están cuidando a otras personas con enfermedades o patologías de salud mental, doctor? Bueno, cuando a mí me llega un paciente que es cuidador, casi siempre me llevan el paciente, pero del lado del paciente siempre va el cuidador. Yo siempre les pregunto cómo se están cuidando y siempre les cuento como una anécdota. Cuando yo estaba cursando el primer semestre de medicina, había una clase, una materia que se llama atención prehospitalaria, donde nos enseñan como todo esto de los desastres, si hay un terremoto, si hay incendios, y era como, bueno, uno está ahí como atención prehospitalaria, estamos haciendo como un simulacro, nos dicen que hubo algo grave y que uno tiene que reaccionar e ir a intentar, no sé, salvar pues como a estas personas que están en peligro. Entonces uno como que automáticamente piensa como tengo que salir y de una vez empezar como a ayudar a las personas. Pero entonces me acuerdo mucho de un profe que decía, alto, porque hay una regla muy importante y es que en atención prehospitalaria está esto de primero yo, segundo yo, tercero yo, y es porque si yo soy el cuidador, si yo no me cuido, si yo no estoy viendo cuáles son los riesgos a los que me voy a exponer para poder ayudar a esa persona, si yo en el camino voy, me quemo, me caigo, hay otra cosa más grave, ¿quién va a llegar finalmente a, digamos, a ayudar pues al que necesita el cuidado? Lo mismo pasa con los cuidadores y con las familias. Yo sé que el paciente, el enfermo es muy importante, pero como cuidadores también, entonces darse como esa prioridad y esa importancia. Si yo no estoy bien como cuidador, no va a haber quien vaya a cuidar. Entonces, de alguna forma es ese llamado a cuidarnos primero para poder cuidar bien al otro, y eso significa también, por ejemplo, tener buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de alimentación, también tener espacios para que ellos se dediquen solamente a ellos y no solamente al cuidado, porque yo sé que el cuidado es algo que demanda mucho tiempo, casi que 24/7. Cuando de pronto desde la familia, desde la red de apoyo se puede apoyar a esa persona que es el principal cuidador, también es como, bueno, ve, haz tus cosas que yo me encargo de cuidar al enfermo, o sea, a ese familiar por un ratico. O por ejemplo, recomendaciones tan básicas como la familia puede apoyar de muchas formas. Habrán personas que están apoyando desde el cuidado de yo lo voy a cuidar, yo soy el que lo voy a alimentar, lo voy a cambiar, voy a estar pendiente de todo, pero por ejemplo otros familiares dicen, bueno, yo no puedo estar ahí todo el tiempo porque yo tengo que trabajar, pero también hay otras formas de ayudar, entonces yo voy a ayudar desde la parte económica, puede ser una opción, o yo voy a apoyar desde la parte en que me voy a encargar de reclamar todos los medicamentos, o yo me voy a encargar los fines de semana de ayudarte para que tú vayas y te desconectes pues como un tiempo. Entonces es también un llamado no solamente al cuidador, sino a la red de apoyo a que reconozcan esa labor, que es que eso es un trabajo supremamente total, duro, entonces también los tenemos que cuidar como a ellos, al cuidador. No, me parece súper importante ese comentario tuyo, porque nos olvidamos de esos cuidadores y que también se cansan, llegan hasta fundirse totalmente, como se dice, y es estar pendiente que cuando uno es cuidador, entonces uno también tiene que pensar en uno mismo, porque si yo no estoy bien física, mentalmente, ¿cómo voy a cuidar a otra persona? Me parece súper importante esa acotación. Doc, hablando ya como más cercanamente, quisiera preguntarte sobre si tienes de pronto una anécdota, algo bonito que quieras contar desde la parte de psiquiatría o desde el pregrado de medicina que nos pudiera aportar, por ejemplo, a este podcast, que yo sé que lo estamos viendo mucha gente o lo va a ver mucha gente y queremos conocerte un poquitico más, Doc. Bueno, yo creo que en todo esto de salud mental es muy importante como la apertura también como de las personas como que quieran estar ahí, sí. Aunque muchas veces me han tocado muchos pacientes que es como yo estoy acá porque me trajeron obligado prácticamente, pero yo no creo, bueno, desde la psiquiatría creo que nuestra especialidad es una especialidad muy humana, como que nos encargamos como todo esto del sufrimiento pues como mental, pero también tratamos al paciente como un todo, como que no dejamos de lado las enfermedades que sufre, los medicamentos que está tomando.
Por ejemplo, yo en mis consultas, para mí es súper importante saber quién es el paciente, no que me lleguen solamente como un síntoma, como esta persona se llama tal y vengo porque estoy deprimido, no, como quién sos vos, con quién vivís, cuántos años tenés, qué te gusta hacer cuando estás en los tiempos libres, qué disfrutas. Chisme, pues. Claro, y yo creo que eso en nuestra especialidad es muy importante. Para ser un buen psiquiatra hay que ser un buen chismoso, para uno cogerse como esas cositas como esto para acá no me cuadra, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, yo creo que eso era lo que me llamaba la atención incluso desde antes de estudiar, que a mí me gusta hablar con los pacientes y sentir que, pues, que el paciente se sienta como escuchado, como que no fue solamente un paciente más. Y yo creo que eso es lo que me gusta de mi especialidad y de mis pacientes. Es como, doctora, bueno, puede que con esta charla no se vaya a curar como todo, pero que por lo menos de mi consulta salgan un poquito más tranquilos, y tienen que llorar, que lloren. Y es como, no, yo no voy a llorar, lloré. O sea, yo también de entrada les digo como, ay no, qué miedo, porque todos llegan asustados, como qué miedo, es la primera vez que consulta psiquiatría, y yo, ay no, pero yo no muerdo, porque en realidad es una consulta como cualquier otra. Mucho de conversar, y también se van a tener que tocar como temas importantes y dolorosos cuando es necesario, porque así la consulta lo requiere, pero por lo menos que el paciente se sienta, sí, escuchado, como que toda mi atención está en el paciente y que de alguna forma puedo aportar, así sea un granito, desde esa parte de escucha activa, ya después con todas las recomendaciones médicas. Y yo creo que muchos pacientes salen como un poquito como más livianitos de mi consulta. Qué bonito que compartieras ese pensamiento y esa vivencia de parte de la psiquiatría, y hilando eso, las personas, la comunidad a veces tienen miedos en consultar tanto al psiquiatra y al psicólogo, como por tantas cosas que nos han metido en la cabeza, que ir donde el psiquiatra o donde el psicólogo es para personas que están locas, pues, entre comillas. Yo quisiera que termináramos con eso, Doc, hablando de por qué es tan importante consultar en psiquiatría o a psiquiatría, y que desmitificáramos esos pensamientos que tenemos como comunidad, como sociedad, sobre la atención en psiquiatría, porque en estos momentos considero que es de lo más importante que tenemos que hacer como personas cuando estamos sometidos a una situación que nos desborda. Yo quiero que nos muestres esa parte humana de la psiquiatría y que nos digas, bueno, es que es bueno consultar por psiquiatría. Bueno, antes de eso, como juntándolo un poquito como con la pregunta anterior, y es que probablemente no todos los pacientes van a llegar a psiquiatría, porque finalmente es un recurso limitado, y no solamente por el recurso, porque muchos pacientes no van a requerir consultas como por psiquiatría. Esto de pronto también es como un llamado, si de pronto algunos otros profesionales nos están viendo, de que también desde esa consulta de medicina general, de enfermería, pues como que seamos un poquito más empáticos y abiertos como a percibir ese sufrimiento y ese dolor de la otra persona, y no simplemente como señalar. Yo creo que ahí también vamos en la idea de uno como profesional no lo tiene que saber todo, pero sí por lo menos preocuparse por el paciente y tratar como de buscar qué es lo que lo está haciendo como sufrir y cómo lo puedo ayudar. Porque es importante consultar, digamos, en todo, digamos, esta parte de salud mental. Se sabe que muchas enfermedades mentales están asociadas con otras enfermedades orgánicas. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad se sabe que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Todo lo que tenga que ver como con infartos. La depresión también está relacionada con muchos otros síntomas somáticos, por ejemplo, migrañas, dolores de cabeza a repetición, dolores osteomusculares, dolores articulares, también muchos síntomas gastrointestinales, enfermedades tan graves como la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar también ponen a los pacientes en conductas de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas, que sabemos que también es muy deleterio como para la salud. Entonces yo creo que desde acá podemos hacer como un enfoque integral. Aquí primero decir que todas las emociones son válidas, no hay emociones buenas ni emociones malas, y todas las emociones cumplen una función.
Por ejemplo, la tristeza me ayuda a introyectar lo que está pasando, qué es lo que voy a hacer después de esto. Cuando tengo ansiedad también hace como, ¿será que me siento en peligro? ¿Qué tengo que hacer que me estoy sintiendo así como tan nervioso, como que no me hallo, tan inquieto? O por ejemplo, la rabia nos ayuda a poner límites. Es como que una persona llega, me trata mal y es como, qué rabia que me haya tratado así. ¿Para qué sirve esa rabia? Mira, la próxima vez no me vas a volver a hablar así. Me vas a hablar de esta forma, a mí no me gusta que me traten mal. Cuando esas emociones se empiezan a prolongar en el tiempo, y no solamente a prolongar en el tiempo, sino que es cuando las emociones son tan intensas, tan crónicas, pero también que me empiezan a alterar la forma en cómo yo vivo, eso es un llamado de, digamos, de alarma, un llamado de atención para consultar, como esto no está normal, porque si a mí se me muere un familiar, pues es normal sentirme triste o a estar llorando, pero a pesar de eso, yo trato de seguir mi vida después de unos días, pues como con normalidad, trato de ir al trabajo, obviamente con la tristeza, con el recuerdo, pero entonces esa es la diferenciación como con las enfermedades mentales, es como que ya esto no me deja ser la persona que yo antes era, ya no rindo en el trabajo, ya no soy ni siquiera capaz de salir de mi casa, ya no me concentro, ya no duermo bien. Entonces es importante consultar a tiempo para evitar que esos síntomas se vayan cronificando y que traigan después cosas como más negativas. Y otro es que yo creo que hay veces como que minimizamos mucho. Por ejemplo, en trastornos de ansiedad, la ansiedad es una emoción normal, pero estar preocupado por todo, que un pequeño problema se me vuelva un mundo, que esa ansiedad no me deje dormir, no me deje comer, que me dé náuseas, que me dé vómito, que se me acelere el corazón de un momento para otro, que sienta que en esos momentos es como que me voy a infartar o me voy a morir, que pueden ser como los episodios de pánico, eso ya no es normal. Pero muchos pacientes, eso sí lo tengo, es como, yo nunca había consultado porque yo no sabía que esto se podía. Normal. Exactamente, es como, es que yo he sido así toda la vida, pero vivir maluco, pues no es la norma, uno pudiera consultar y es como, me está pasando esto, ¿será que esto es algo anormal? Anormal, exactamente. Eso. Y de pronto ir también como con una mente un poquito más abierta, hay muchas cosas desde la psiquiatría que se pueden tratar con psicoterapia, con asistencia a psicología, con hacer cambios en el estilo de vida, pero hay otras también que van a requerir medicamentos. Puede que medicamentos por periodos cortos de tiempo, periodos limitados, o otros por periodos de tiempo más indefinidos, pero siempre pensando en el bienestar del paciente, que el paciente pueda como otra vez como recobrar esa funcionalidad y ser, digamos, útil para su familia, para él mismo, para la sociedad, obviamente evaluando como todo lo de los efectos adversos, haciendo seguimientos estrechos, que también ahí sí hay como mucho todavía miedo de qué tal, que voy a tomar un medicamento psiquiátrico toda la vida. Total, pero yo le digo a los pacientes, bueno, y si tú te infartaras y si el cardiólogo te dijera, mira, te tienes que tomar este medicamento para que pues no vuelvas a tener un infarto. La mayoría de pacientes dice, ay, bueno, sí, yo con el medicamento del infarto, de la hipertensión, de la diabetes, son muy juiciosos, pero que le digan que tiene que tomar un medicamento de psiquiatría, eso es como, no, ¿qué es eso tan horrible? Pero, ¿y si esto te hace sentir mejor? ¿Y si esto te ayuda con la depresión, con la ansiedad, con el sueño? Si no te trae efectos adversos importantes, ¿por qué no? Lo tomas? Obviamente siempre de la mano, pues como de un profesional, exactamente. No, creo que nos queda claro que no hay que mitificar, que es como cualquier otra consulta, tanto de psicología como con psiquiatra, y que después de la pandemia, con todo el aumento de la prevalencia de enfermedades de salud mental, ese es un recurso al que tenemos que acceder, que no nos dé miedo, que es que ir al psiquiatra no es estar loco, no es estar mal, sino que antes podemos hacer en forma preventiva, y si no es con el psiquiatra es con otro profesional, como dice el psicólogo, ¿cierto? Que no nos trata con medicamentos, pero nos trata con psicoterapia. Doctora, mil gracias por acompañarnos, qué espacio tan bonito tuvimos hoy. Ay, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, así como lo decía al principio, esto es muy importante para empezar a llegarle como a más personas, que en serio consulten, que no le tengan miedo. El hecho de que uno haya tenido en el pasado como otros acercamientos no tan chéveres como la salud mental, no quiere decir que siempre va a ser así, que siempre me voy a encontrar del otro lado una persona que no me escuche, que no me entienda. Yo creo que hay también como que darle oportunidades, es como, bueno, esta vez no me sentí bien, démosle la oportunidad a otra persona, a otro profesional, empecemos a hacer cosas en estilo de vida,
pero la invitación está abierta, que tenemos ahora en Río Negro pues como la Clínica de Atención Primaria en Salud Mental, que está ubicada en la parte de Maquia, en Barro Blanco. Tenemos una línea de WhatsApp donde cualquier ciudadano de Río Negro puede pedir como valoraciones. La línea es 310-447-4433 o se pueden acercar pues directamente o remitidos a través de la línea de salud mental, de los susurraderos, sí, que hagan uso de esta si así es necesario y si así lo ven, digamos, pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora, por estar acá y qué bueno que después podamos traerte en otro tema de salud mental que sea bien interesante. Sería súper bueno para mí. Claro que sí. Y a quienes están al otro lado, todos cargamos algo que no se ve, todos. Por eso buscar apoyo es un acto de valentía y acompañar a otros también lo es. Que Río Negro sea una ciudad donde sentir no dé miedo, donde hablar sea bienvenido y donde apoyarnos sea parte de nuestra forma de vivir. También los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, nos den like y se suscriban para que así podamos llegar a más personas de Río Negro.